A continuación tenemos un interesante debate entre dos ilustres expertos. Se trata de los doctores Alberto Lozano Vila y Gonzalo Vila Buterel. Bienvenidos, porque hoy abordaremos desafíos en la prevención del lavado de activos en la región. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá con todos ustedes y todos los que están conectados. Cuando me dijeron que iba a hablar con Gonzalo y que era un panel y que iba a hacer una conversación, se imaginarán que tenía yo ganas era de hacerle preguntas y de que él me contara cosas. Entonces hablamos por teléfono y dijimos que íbamos a hacer realmente una conversación entre amigos. Tenemos pues obviamente una estructura porque nos dijeron que eran retos. Entonces de unas charlas que tuvimos muy interesantes nos salieron 6 retos. El primer reto es el reto de la información, del conocimiento, que es el tema que él ha trabajado todo este tiempo. El segundo reto es el tema de las alertas, porque al final del día, como lo dijeron pues nuestros antecesores, el tema es tener alertas, saber lo que pasa. Entonces el segundo reto para nosotros son las alertas, y ahí también se mezcla con un tema internacional que es el tema pues de la asimetría, de unos países que piden más y unos países que piden menos, y cómo el campo no es tan homogéneo como uno quisiera. Tenemos también el tema de la tecnología, otro de los temas de Gonzalo, el tema de cómo utilizar la tecnología para esto, pero la tecnología es una espada como que tiene 2 cuchillas, ¿no? Uno es también cómo la tecnología la están utilizando los delincuentes y cómo la tenemos que utilizar nosotros. Nos llega el reto de la corrupción. No solamente la corrupción, la que está afuera, lejos de nuestras empresas, porque uno en el sector privado muchas veces se siente que está afuera, pero también la corrupción como un riesgo. Imagínense un oficial de cumplimiento corrupto, el riesgo que sería. Y terminamos con un tema que termina siendo transversal y que algunos de los que están acá son nuevos en este tema, y es la dificultad para los nuevos sectores de cómo poner esto. Entonces, acá lo que va a haber es una conversación entre amigos. Espero que ustedes hagan parte de esta conversación y entiendan estos temas así como los vamos a ir presentando nosotros. Entonces, empecemos por el primer reto, es la información, y tu carrera es una carrera de una entidad que un día dijo, voy a compartir información sobre esto. Cuando yo estaba de oficial de cumplimiento y antes de ser oficial de cumplimiento en el Banco de la República, vi un anuncio en la revista Semana que decía que había un señor que tenía una revista sobre el tema del lavado de activos. Y salía un señor, Charles Santiago, en una notica pequeña, y en el Banco de la República pues teníamos una biblioteca y teníamos todos los recursos, y dije, por favor, consígame esa revista. Y a los pocos meses llegó una cosa en cartón divina. Ustedes se imaginan en los 90 una revista americana que se llama Money Laundering Alert, ¿sí? Y de un señor, tú vienes de ahí, cuéntanos eso. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por la invitación. La verdad que es un honor. Entre paréntesis, debo decir que todo lo que ha hecho esta oficina y negocios responsables y seguros a lo largo de estos 10 años, de alguna manera siempre lo hemos puesto nosotros en la vidriera como herramientas, elementos, material de capacitación para toda la comunidad de profesionales en este campo de la prevención, control de los delitos financieros. Esto lo quería decir porque realmente ha sido así en los últimos 10 años de trabajo de la oficina, así que realmente los felicito y es un súper honor estar aquí con ustedes. Sí, evidentemente yo nazco y yo comienzo a trabajar en este campo de los delitos financieros, pero desde el lado de comunicador social, desde el lado de investigador periodístico. Yo comienzo a hacer investigaciones financieras en este diario en Estados Unidos, con algunos casos obviamente que nacen de actividades espurias. El primer caso particular con el que comenzamos a indagar es un caso en México que se llamó Operación Casablanca, que básicamente es una investigación que nace en Estados Unidos sobre operaciones que realizaban banqueros, instituciones financieras mexicanas y también venezolanas para mover dinero producto de la droga, producto del delito financiero a través de instituciones financieras americanas, bancos americanos. Y entonces allí es el primer paso, el primer indicio donde vos ves esta extraterritorialidad, esta necesidad de que el mundo esté trabajando en cooperación y en alerta. No, qué pena, perdón, interrumpamos. Échanos el chisme, ¿cómo fue la operación? Porque esa operación da para una serie, una telenovela, y tú estuviste ahí muy cerquita. Entonces, ¿qué es mucho? El tráiler, cuéntanos así
¿Cómo fue esa operación? Porque esa operación es un muy buen cuento. Bueno, de alguna manera creo que Netflix debería sacar o alguna otra aplicación, Operación Casablanca, en algún momento, definitivamente. Básicamente, bueno, lo más gracioso, la frutilla, la fresa del postre va a ser cómo termina. Pero básicamente, creyendo estos delincuentes organizados, este crimen organizado que utilizaban instituciones financieras y casas de cambio, casas de cambiarias en México, en Venezuela y en otros países, pero sobre todo México y Venezuela, movían el dinero y lo terminaban manejando y trasladándolo a bancos mexicanos, a bancos americanos. ¿Cómo cualquier movimiento de fondos en Estados Unidos bajo la ley penal americana, que por cierto es la primera ley en el mundo que tipifica el delito de lavado de dinero en el año 1986, mucho antes que saliera a nivel internacional, mucho antes que naciera el GAFI, la primera ley donde dice el delito de lavado de dinero es un delito penal. Cualquier delito fuente que sea considerado donde salga el dinero que se vaya a ser utilizado va a ser castigado penalmente. Bueno, el único delito precedente en ese momento era el narcotráfico. Bueno, y se gana el premio a hacer la ley con el peor nombre del mundo. ¿Cómo se llama? Bueno, es el secreto bancario, la ley del secreto Por eso, bancario. llaman ley del secreto bancario. Secreto bancario. Entonces la gente creía que era una ley para que hubiera secreto bancario. Y al contrario, ese es el caballo de Troya. Fue la ley que levantó el secreto bancario, que volvió delito de lavar activos e hizo completamente lo contrario. Yo no sé si le pusieron ese nombre para que pasara por el Congreso así y después fue la gran explosión de esa ley. Bueno, más o menos como que nosotros trabajamos en el campo del lavado de dinero. No trabajamos en el campo del lavado de dinero, trabajamos en el campo de la prevención, de la detección, del control, del anti-lavado de dinero. Pero es muy fácil decir, trabajamos en el campo del lavado de dinero. Bueno, pero para terminar el cuento con Casablanca, resulta que empiezan a investigar, indagan con toda esta red de profesionales, de banqueros, incluso profesionales, lo que hoy se llegan llamados gatekeepers o actividades y profesiones no financieras designadas, para llevárselos a Estados Unidos, luego de tener el caso bien armado el Departamento del Tesoro, con la excusa de que se habían ganado un premio para operar en casinos en Las Vegas y unas excursiones al Gran Cañón y después a Los Ángeles, y va este grupo de ya blancos de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a esta excursión. Cuando llegan acá a Las Vegas, tienen un día de gracia para jugar un par de fichas, para visitar Las Vegas, un par de casinos, y el segundo día, cuando suben a los ómnibus, a los camiones para hacer una visita, es cuando los aprecian y terminan en la cárcel en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían utilizado el sistema financiero americano para mover dinero producto del narcotráfico. Entonces, el tío Sam lo que hizo fue, como no pudo ir por ellos, los invitó. Les dijo que se han ganado un premio y en ese momento los captura. Entonces, en el Museo de Lavado de Activos, que hemos hecho varias presentaciones y algunas con Naciones Unidas alguna vez, ahí tenemos objetos y temas de esa operación Casablanca, porque yo creo que resume todo lo que hay que aprender sobre la posición de los americanos, que van y buscan las personas donde estén, que quieren que su norma sea extraterritorial, y tercero, que lo que hacen es que se demoran, hacen operaciones con juicio, pero cuando quieren dar golpes, quieren que los golpes sean mediáticos, que la gente sufra y que haya realmente pérdidas económicas para los que estuvieron del lado del mal, ¿no es cierto? Absolutamente. Y miren que tenemos muchas críticas para el sistema americano, tanto el sistema penal como el sistema de prevención. Muchas críticas porque de hecho hay mucha hipocresía, hay muchas matices grises, zonas grises, que es más negro para cuando viene de afuera y mucho más blanco para cuando es en Estados Unidos, eso sin lugar a duda. Pero el tema y la vertical esta de la extraterritorialidad de las leyes americanas es una constante que no solamente aplica al tema del lavado de dinero, que es cierto que comienza con la ley del secreto bancario y que lleva y alcanza las cuentas corresponsales a las operaciones muy afuera de Estados Unidos, pero también con otras leyes que después lo podemos tratar, con la ley de anticorrupción de Estados Unidos, la famosa FCPA, con la ley FATCA muy reciente del control que tienen que hacer compañías y bancos en el exterior para con ciudadanos o cuentavientes que son ciudadanos americanos o personas americanas, porque pueden ser compañías. Entonces, de alguna manera tiran el peso extraterritorial. Y puede uno desde sus países, puede uno desde sus organizaciones decir, pero ¿por qué tengo que yo andar cumpliéndole a la normativa y a la legislación americana?
porque podés no cumplir, pero vas a tener repercusiones, porque de alguna manera el sistema financiero internacional está vinculado a, o pasa de alguna manera, tiene el toque, la tangente con Estados Unidos. Y ese creo que es el kit de la cuestión. Entonces, obviamente ya los delincuentes no aceptan invitaciones a Estados Unidos cuando les manden un premio a decirle que por favor vayan, ¿sí? Y posiblemente hasta personas de bien van a decir cuando reciban una invitación, no voy a ir, ¿sí? Pero no nos podemos olvidar que primero estamos hablando de convenciones de Naciones Unidas, de tratados internacionales, entonces también ya hay ciertas normas que son parejas. Ya en Colombia, lavado de activos es un delito, existe la extinción de dominio, existe la financiación del terrorismo. Entonces, ya Colombia también tiene el mismo nivel que Estados Unidos o más en algunos aspectos. Pero no nos olvidemos que las empresas necesitan el dólar, necesitan tener cuentas bancarias en los Estados Unidos, necesitan vender sus productos allá. Entonces, las empresas terminan teniendo vínculos con los Estados Unidos, lo cual genera un riesgo. Entonces, por lo tanto, la norma americana hay que mirarla como la norma europea y como la norma colombiana. Entonces, estamos hablando de un tema transnacional y con varias operaciones. Pero entonces, saltémonos un poquito al tema de empezamos con la historia, con Charles Intriago, entonces que fundó un medio, empezó a hablar de lavado de activos, después dijo, hombre, hay un gremio de personas como las que están acá, hay unas personas que llaman los profesionales de cumplimiento, son personas que están aislados, que necesitan saber las tipologías, qué está pasando, entonces él fue creciendo y mucho ya generó varias empresas y muy exitosas. Y un día, pues a mí me decían que nunca le aceptaron una invitación a Charles Intriago cuando yo era funcionario público, cuando yo estaba en la UIAF, tú estabas ahí porque él cogía cualquier declaración con las diapositivas de nuestros compañeros acá de Foro con dos, él sacaba un titular y era capaz de armar un escándalo con cualquier cosa. Entonces, pero después de eso un día me llama y me dice, oye Alberto, quiero montar una asociación de profesionales y quiero que usted me ayude a hacer un banco de preguntas para que evaluemos a estas personas. Entonces ahí salió todo el tema de las evaluaciones y todo eso, y él era un genio porque me puso a trabajar durante meses para hacer un banco de preguntas. ¿Y cómo es eso y qué es lo que hacen ustedes a partir de eso? Bueno, y a partir de todo ese trabajo que él ya tenía, ella ya venía trabajando desde el año 89 con esta revista que saca, de hecho hizo un estudio de mercado y el estudio de mercado le dijo, no hay forma que vaya a funcionar una revista para profesionales en temas de antilavado de dinero. Sobre todo en ese momento era antilavado de dinero, no se hablaba de delitos financieros, no se hablaba de corrupción, no se hablaba de evasión fiscal. Compliance, en inglés, así bien elegante, como se usa hoy en día, que es tan fashion, poner la palabra en inglés. No, lavado de dinero. Le dijeron, no va a funcionar. La cosa es que sacó esa revista durante 10 años y ahí es cuando me convoca a mí para trabajar toda la parte de América Latina y darle un twist a América Latina y obviamente en español. Y después de tener una membresía, una red de membresía de miles de profesionales en todo Estados Unidos y habían nacido y habían crecido también en América Latina. Hasta yo estaba ahí metido. ¿Viste cómo era? Yo me acuerdo cuando Alberto trabajó en ese pool de preguntas. Es cuando dice, pero ¿por qué no sacamos una asociación donde vengan estos profesionales y tengan la membresía y sean los propios profesionales quienes aporten, o sean los cimientos del conocimiento de las mejores prácticas, de las tipologías, de los riesgos que está aconteciendo en el campo y nutran a la asociación? Y crea esta asociación, la primera que era ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en Delitos en Antilavado de Dinero, y obviamente que fue un boom. Fue un éxito total, porque realmente creo que también ayudó a la coyuntura. En ese momento los reguladores americanos, viene luego el 11 de septiembre, hizo crear una conciencia en Estados Unidos y después regional, que definitivamente puso el tema sobre el tapete, pero bueno, pero creció en forma exponencial. Claro, y estamos acá en la asamblea más grande del mundo de profesionales, que es el Día Antilavado de Colombia. Entonces, esto es una cosa increíble lo que se hace en Colombia, porque estamos reunidos en la asamblea de profesionales de cumplimiento más grande del mundo, y en Colombia no solamente están las personas que son de esas asociaciones, sino tenemos asociaciones de oficiales de cumplimiento en Antioquia, tenemos asociaciones de cumplimiento por sectores, tenemos unos grupos de chat donde las personas hablan de este tema todo el día. Entonces, estamos en un momento donde
hay una cantidad de hogueras, ¿sí? Como en la época, ¿sí? de los primeros hombres, hay una cantidad de hogueras donde personas se sientan alrededor, así como estamos hoy, a hablar de este tema, a compartir lo que sufren. Entonces, eso se volvió una cantidad de lugares donde las personas están comentando todo este tipo de cosas. Y si me permitís una cosa, Alberto, les voy a comentar que vos lo dijiste hace un momento, el tema de Colombia. El tema de Colombia literalmente ha sido un país vanguardista en todo este tema, en el tema de la prevención del lavado de dinero y luego en otros temas aledaños a la prevención del lavado de dinero. El lavado de dinero, aledaño. Ustedes fueron el primer país que puso la palabra, puso el concepto de extinción de dominio allá afuera. En la década del 90, obviamente que de esa ley no queda más nada, fue reformada, es otra historia. De todas maneras, siguen llevando la batuta con el tema de extinción de dominio, un poco por la historia del país, un poco por la necesidad de crear controles, de crear una red. Pero han estado a la vanguardia, con el tema de un enfoque basado en riesgo. Cuando el Gafi todavía no tenía sacado los estándares con un enfoque basado en riesgo, donde ya no fuera el check, ¿hay ley antilavado? Sí, hay ley. ¿Han metido preso a alguna persona? Sí, han metido preso a una persona. Ah, ok, está funcionando el sistema antilavado en Argentina, por ejemplo. No, ustedes ya estaban con el SARLAF, ya estaban con algunas iniciativas con respecto al enfoque basado en riesgo. Realmente Colombia en ese sentido, y por eso lo quería remarcar, ha estado a la vanguardia y en la comunidad internacional de alguna manera y en algunos aspectos han seguido lo que estaba llevando Colombia. Sí, y eso se dio por reuniones como la Asociación Bancaria y el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria. Nosotros en la Asociación Bancaria nos reuníamos, los oficiales de cumplimiento de los bancos, a ver qué hacíamos, cuál era la solución para este problema tan grande. Y la mitad sucedía en el edificio de la Asociación Bancaria y el secreto mejor guardado es que la otra mitad sucedía al frente, en el lugar de empanadas, donde compartíamos el nombre del narco. Me acuerdo cuando conseguimos los documentos de identidad y los NITs de las empresas de los Rodríguez Orejuela, donde empezamos a compartir eso. Entonces, esto se ha movido en parte por el apoyo de organismos de Naciones Unidas, todo eso, pero son ustedes, los profesionales, cuando se unen, cuando comparten información, cuando dejan la competencia. Estábamos hablando de la libre competencia en los temas de compliance. Se puede trabajar unidos, si se cumple la habeas data, si se cumple con otras normas. Esos son los temas donde hay que trabajar unidos y donde no hay competencia. No podemos estar diciendo, uy, qué maravilla, este corrupto le llegó a mi competencia y no a mí. Al que le congelaron los activos fue a mi competencia. No, tenemos que protegernos como economía, como gremios y estar unidos. Yo creo que es el mensaje más importante en un día como hoy. Bueno, y te digo, ustedes también a la vanguardia, también con el tema del sector real. El sector real había estado en los arrabales de este campo, en los arrabales de los controles, cuando todo el mundo sabía que realmente el sector real o grandes industrias o compañías del sector real estaban siendo y son utilizadas por parte del crimen organizado. Eso sin lugar a duda. Y mirá si habrá falencia, eso que comentás vos, que de un lado se hacía en la asociación bancaria y después se terminaba el trabajo en el negocio de enfrente. Y eran empanadas colombianas, no argentinas. No creas que eran empanadas argentinas, eran las de pipián, las chiquitas, con ají bien bueno. Muy ricas, debo decir. De hecho, ayer estuvimos comiendo muy rico también. Pero lo que te quería decir era la necesidad de que haya comunicación. De hecho, yo sé en varios países, que no voy a decirlo ahora, donde el sector privado, los bancos, no tienen el espacio legal para compartir información entre ellos sobre clientes, potenciales clientes o cuestiones, nombres de riesgo, porque sería ilegal compartir la información. ¿Sabes qué hacen? Comparten información en espacios cerrados y sí, ilegales, pero con la intención de protegerse, con la intención de proteger el sistema financiero, porque no hay una realidad como en Estados Unidos que bajo la ley patriota los bancos pueden compartir información de clientes que pueden ser riesgosos. No pueden compartir información de ROS, de reporte de operación sospechosa, pero sí hay cierta información que pueden compartir. En estos países no existe. Entonces, ¿qué hacen? 5 bancos se sientan y dicen, mira, este cliente, este potencial, te estoy contando que hemos investigado y nos hemos dado cuenta de esto, por lo tanto no le hemos abierto la cuenta, por lo tanto lo hemos cerrado, por lo tanto posiblemente lo pongamos en una lista o lo que sea. Creo que son necesidades
de darle espacio a estos actores, a estos sujetos obligados para crear un ambiente, un espacio de mayor transparencia. Sí, acá en Colombia hemos tenido pues un péndulo normativo y lo que más nos hace falta, y yo creo que todos los que estamos en este negocio sabemos, es seguridad jurídica. Yo creo que el trabajo que hacemos en esto requiere seguridad jurídica y no siempre tenemos esa seguridad. También hace falta herramientas en temas como los PEPs, por ejemplo, pues deberíamos tener una lista de PEPs. En temas como la información de antecedentes, deberíamos poder llegar y consultar antecedentes de las personas. Entonces, sí nos hace falta mucha seguridad jurídica. Hay oficiales de cumplimiento que han tenido problemas por haber reportado. Entonces, ese tema en Colombia creo que también es uno de los países donde es sensible y yo creería que tenemos que ser muy cuidadosos porque compliance es compliance de derechos humanos, compliance de habeas data, compliance de derechos del consumidor, compliance de lavado de activos. Entonces, uno no puede cometer un delito para prevenir otro. Entonces, los temas de competencia, es un tema muy, muy complicado. Pero entonces dijimos que teníamos seis retos, ya hemos tocado la mayoría, pero creo que no nos perdonarían que no habláramos de tecnología y de alertas. Las alertas, muchas personas dicen pues, y se habla de la inteligencia y las promesas de la inteligencia artificial, pero es que hay soluciones más rápidas y más prontas. Entonces, obviamente están las listas, y uno no va a hacer negocios con una persona que está en listas, pero la lista se puede complementar con información de prensa, que es muy útil, se puede complementar con información de las autoridades, que es muy útil, y podemos hacer como un continuo, pero uno no puede llegar como para aprender tenis y llegar uno con la mejor pinta, con la mejor raqueta, ¿sí? con todo, y no haber empezado por bolear. Entonces muchas empresas están tratando de montar inteligencia artificial, pero todavía no tienen lo mínimo como la información de PEPs completa, como la información de prensa, no han hecho ese camino. Entonces hay que aprender a hacer ese camino. Tú que eres experto en estos temas de tecnología, no nos vengas a contar solamente lo más espectacular que has visto con tus clientes, sino para empezar, ¿cuál sería, digamos, ese camino por recorrer hasta llegar a ser el gran tenista, el que se gana todos los partidos? Primero la palabra experto, qué palabra tan grande. Es como vamos a terminar con el delito financiero, vamos a terminar con el delito, bueno, algo tan utópico. Mirá, con el tema de tecnología y con varios temas, pero sobre todo con la tecnología, creo que lo que falta en el campo de la prevención de delito financiero es una estandarización. Y para esa estandarización va a haber muchas dificultades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La misma tecnología y la propia naturaleza de la tecnología es muy dinámica. Y va evolucionando continuamente. Entonces, es un tema complejo. Para muestra un botón, el tema de la identidad digital. No ha podido todavía el GAFI, y todos sabemos que el onboarding digital, la aceptación de clientes a remotos, es una realidad que ya está y va a seguir evolucionando con el tiempo. Y no hay todavía un estándar para la verificación, no hay un estándar para el control, no hay un estándar todavía para el monitoreo. Entonces creo que esa estandarización es una de las materias todavía a rendir. Te voy a interrumpir para contarles que yo estuve en conferencias en Estados Unidos cuando nosotros estábamos en Colombia discutiendo temas muy importantes de gestión de riesgo, del ROS, de quién era el responsable dentro de la entidad. En Estados Unidos discutían si le iban a pedir documento de identidad o no a las personas que hacían transacciones financieras. Cuando en Colombia se le pide cédula, foto, huella, en Colombia los dedos quedan marcados, hacemos todo para hacer una transacción, ¿sí? En Estados Unidos es que será lícito, ¿y qué tal que la persona ese día no lleve su documento de identidad, que es el pase? ¿Y qué tal que la persona no maneje? No, acá el tema de identificación en Colombia, y estamos en la Cámara de Comercio, y uno acá puede saber de una empresa, domicilio, puede saber el objeto social, puede mirar actas, mucho. Acá tenemos una información sobre las personas muy importante. Entonces, eso lo tenemos muy cubierto, el tema de identificación. El problema es de ahí para adelante. De ahí para adelante, ¿qué hacer? Entonces, que el GAFI esté hablando de información, y aquí ya vamos para cédula digital, y acá estamos en un avance muy grande. Entonces, fíjense que el GAFI está hablando de temas que para nosotros sí, ya han avanzado. Lo que nos sirve es cuando salimos de Colombia, cuando nos dicen conocer el beneficiario final y la persona está en Argentina, Delaware o Panamá, ahí sí ya
No podemos hacer nada. Sabemos más de los colombianos que de los extranjeros. Pero fíjate vos, Alberto, fíjate vos estás hablando de un colombiano con toda la documentación para mostrar. Hoy en día ustedes sentados acá en Bogotá hacen un trámite con Estonia y piden una residencia digital en Estonia que pagando, creo que es muy, 100, $200, €200, pueden obtener esa residencia digital, donde le hacen un escaneo biométrico para obtener sus datos y con esa residencia digital ustedes pueden operar constituyendo compañía en Estonia y esas compañías que operan en Estonia pueden abrir cuentas financieras, cuentas bancarias en Estonia y también en la Comunidad Europea. Eso sin haber puesto un pie afuera de Bogotá, siempre y cuando la embajada o el consulado en la ciudad donde esté de Estonia les permita hacer ese mapeo biométrico. Bueno, imagínate las iniciativas tecnológicas con respecto a la identidad, por darte la vertical de la identidad, pero puede ser cualquier vertical tecnológica, están viniendo como desafíos para nuestra operación en cumplimiento. Entonces, acá más de uno se preocupó. Yo creo que sacaron el chat y dijeron, averigüe cuántas personas de Estonia tenemos. Claro. ¿Sí? ¿Hay alguno de Estonia acá? El que sepa aprovechar estos eventos, cuando nos oye, no dice, ay, tan simpático el señor. No, sino de una vez, señal de alerta, matriz de riesgo, Estonia, jurisdicción de mayor riesgo. Estas personas están entrenadas para hacer un análisis de contexto y cada vez que entienden algo, toca cambiar nuestros sistemas. Y nos cambió la ingenuidad. Entonces quiere decir que las personas de Estonia posiblemente están acá en Bogotá. Posiblemente teníamos, no sos estonio, el el nombre, gentilicio de estonio. Oiga, pero a ver, entonces, el caso sería así, ¿yo puedo cambiarme el nombre? Según la ley colombiana, sí. Entonces, ¿puedo leerme una novela, sí, del mejor autor de Estonia, sí, que no sé quién será, cojo el nombre más bonito, voy a una notaría, sí, me cambio el nombre, voy a la embajada, pido que me den residencia y acá digo que entonces mismo documento, doy ese documento, tengo nombre de Estonia, no voy a ser Lozano Vila, ¿sí? Sino, Vila. Estaba sospechoso, sí. Entonces puedo hacer eso y monto desde Colombia una empresa que todo el mundo va a creer que está en Estonia. Y estoy entonces aprovechando para hablar. Entonces la tecnología, estamos preocupados por montar inteligencia artificial, pero los delincuentes tienen una tecnología muy rápida que pueden utilizar. ¿Qué más pueden utilizar fuera de eso? Bueno, definitivamente el tema de criptoactivos no es una perogrullada. A pesar de que hay un cuco, hay un mito más peligroso de lo que realmente es en varios de los criptoactivos, pero se han visto muchos casos del abuso de monedas virtuales para la comisión de delitos financieros, o sea, hay muchos. Para muestra también un botón, hace cuestión de un año en México, Sonny Santoyo se llamaba un muchacho, donde lo reporta un proveedor de servicios activos virtuales, una billetera en México que se llama Bitso, por haber operado por encima del umbral. Hay un umbral en México, operó por encima del umbral. Resulta que ese reporte de operación en efectivo que se desató para la UIF, comenzó una investigación que terminó la investigación en el uso, en una red de trata de personas, de trata de chicas para la prostitución de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, donde movieron más de 2.000 chicas en toda América Latina, todo financiado en criptoactivos. Bueno, si esto fuera serie de Netflix, la serie empezaría con un pobre profesional de cumplimiento, cualquiera de nosotros, que está frustrado porque su jefe no le da recursos, porque está triste, porque además le dicen que la culpa de que no se ha vendido es de él, todo el tema, y el tipo se acuerda de unas palabras de una conferencia en que oyó a alguien que decía que esto es hacer patria, pero el tipo, y ese día tiene varias cosas por hacer, y aparece un papelito de una persona que pasó el límite. Y él está como cansado y lo va a poner como no reporte, pero en ese momento se ilumina. Se ilumina, como nos pasa muchas veces, y reporta esa transacción porque cumple con uno de los criterios objetivos, una señal de alerta, pasó el límite. Y él la reporta. Y en la siguiente escena de Netflix hay una mujer de esas 2.000 que es presa de una banda de estas. Al final se unen esas dos historias. La mujer fue liberada gracias a un reporte de un profesional de cumplimiento. Entonces,
¿No te gustó la serie? No, no, me encantó. Además tiene todos los elementos de Hollywood. Y ¿No tiene te que- gustó? ¿No te Me gustó? encantó. Y además tiene que tener final feliz. Por no eso, puede no tener se final feliz en una casan, historia. se Se casan y se viven felices para conocen. siempre. Él, Sí, él sí, va a sí. ser No, testigo en el no, juicio. No, Ella está ahí, definitivamente. se conocen después y se casan. Y yo creo que es el mensaje, de todo esto. Se mueve mucho papel todos los días. Todos los días llenamos papeles, reporte de transacción efectivo, reporte de operación, aros, informe a la Junta, matrices. Uno de esos papeles va a salvar a una chica como estas. Uno. Y yo creo que vale la pena hacer este trabajo solo por ese papelito. Ojalá tuviéramos la oportunidad en nuestra vida de con uno de nuestros reportes salvarle la vida a alguien así como en esta serie de Netflix. Pero otra cosa, siendo un poquito más individualistas, nos van a salvar a nosotros. Porque ustedes se van de la empresa, se van a trabajar a otra parte y alguien algún día va a decir, eso fue culpa de fulano. Y ustedes van a decir, no, 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 yo hice mi debida diligencia y ahí está el folder. Y nos van a salvar a nosotros. Entonces yo creo que Netflix es bonito, pero nuestra vida es como la historia más importante y este trabajo que estamos haciendo, ojalá salve vidas, ojalá haga algo y también nos va a salvar a nosotros un caso de responsabilidad porque si hacemos la debida diligencia, lo podemos demostrar gracias a la documentación. No, definitivamente. Y algo para realmente remarcar, tenerlo bien presente y bueno, machacarlo en aquellas empresas donde trabajen y que todavía no esté el tema bien enroscado, bien apretado, es el tema que el compliance, tan bonito que suena, qué sé yo, pero que es una realidad, no puede quedar en una obligación normativa, no puede quedar en la letra de la ley, de la norma. Tiene que ser un involucramiento de toda la compañía, tiene que realmente haber lo que llaman en inglés tone from the top, una transparencia corporativa, donde realmente la alta gerencia, donde realmente el directorio esté comprometido con que haya transparencia. Para eso, y veníamos charlando con Alberto, una herramienta que está muy subusada a nivel internacional, que es la herramienta del whistleblower, la herramienta del denunciante, la herramienta del sapo, del, no sé si quieren... No, hablas cómo colombiano perfecto, ya lo dijiste. colombiano, ¿no? Perfecto, sí, lo dijiste perfecto. Escuchame, una herramienta muy subusada, la tienen allí porque les obligan, porque tienen la línea de ética, porque para la comunicación ética, pero hoy en día vemos las oficinas como la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, que la implementó en el año 2010 y donde les ha dicho a todos los integrantes, a todas las empresas que operan de alguna manera o que están supervisadas por la SEC, a todas las personas que trabajan en esa empresa, le dicen, si ustedes me denuncian por esta línea ética absolutamente independiente y esa denuncia termina en un caso, en una multa de $1 millón o más para con la empresa que ustedes denunciaron por alguna ilegalidad, por algún acto indebido, bueno, ustedes van a recibir o pueden recibir una recompensa de entre el 10 y el 30% de esa sanción. ¿Sabés cuánto llevan entregados desde la SEC? $600 millones en recompensas y más del 50% de esas recompensas son para personas fuera de Estados Unidos. Es decir, empresas extranjeras que operan en los mercados de Estados Unidos. Vaya si no es una herramienta. No le estoy diciendo que tiene que haber un elemento de recompensa, un elemento de gratificación económica. Pero seamos creativos, veamos a ver cómo podemos recompensar a los actores dentro de cada ecosistema corporativo donde trabajamos para que nos brinden y nos den ideas de irregularidades, de posibles falencias, de posibles baches dentro de las operaciones, no solamente empleados, pueden ser proveedores, pueden ser agentes, pueden ser terceros, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me interesa desde el punto de vista de metodología, de sistemas que sean efectivos, es que nosotros lo que tenemos son los riesgos, ¿sí? Y los riesgos es lo que queremos que no suceda. Y para que algo no suceda, pues tenemos unos controles y nos quedamos con los controles fáciles. Entonces decimos listas y todo el mundo me dice, ay Alberto, por favor, pues que usted no tiene una lista donde estén todos los delincuentes y no, le tengo la OFAC, le tengo la de Naciones Unidas, sí, le tengo estas. Y además ahí hay personas que no son delincuentes, que es lo difícil de entender. Hay personas que son aparentes, pero no son delincuentes, entonces se vuelve muy, muy difícil. Y la gente entonces dice, pero ¿qué más hacemos? No, pues podemos acceder a estas fuentes de información. Y hay unas que yo les digo, no, esa no es legal acceder.
¿sí? Pero usted, todos sus amigos la miran, pero usted no la puede mirar porque no es legal acceder. Y se quedan con nombres, pero hay que ir un poquito más allá. Desgraciadamente, hay delincuentes que ayer no eran delincuentes y hoy se volvieron lavadores, ¿sí? Y no están en listas, ¿sí? Y tenemos personas de bien que les usurpan el nombre y hacen operaciones a nombre de ellos. Entonces, no es con nombres y nos toca hacer más. Tenemos que tener alertas. Por eso, nosotros tuvimos que montar un aplicativo ahora que salió todas las normas del sector real, nos tocó montar un aplicativo con las alertas más simples transaccionales. Porque es que uno no va a descubrir a todos los lavadores por nombre, pero uno sí puede decir, oye, este proveedor, porque el año pasado vendía pan de yucas, uy, ya está haciendo hambre esta hora, sí, pan de yucas, no, Javier, no tiene que ir por pan de yucas, tranquilo, sí, o empanadas, no, entonces, un proveedor que pasa de pan de yucas a ser el proveedor del centro de cómputo, ese cambio en actividad económica, eso lo puede mirar un computador muy fácil. Una persona que pasó de ganar $1,000 a $100,000 de un año al otro. Entonces hay que hacerlo de listas y lo de nombres, checked, es una obligación de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, checked. Después hay que tener las alertas transaccionales, las alertas más simples, las de montos, las de saldo, esas que hay herramientas muy fáciles para eso. Y después podemos tener unas alertas un poquito más inteligentes. Y ahí sí entra pues la segmentación, el análisis de datos y tener ese tipo de alertas, pero yo insisto en que hay que hacer ese camino. Y el problema es que muchas personas quieren llegar a la solución fácil, ya que no hay nada fácil. Claro, bueno, la gente tal cual lo dijiste vos, la gente quiere en el caso de PEPS de Uruguay, donde viene el Banco Central de Uruguay y les dice a todos los sujetos obligados, acá tienen la lista de PEPS. ¿Quieren saber de PEPS? Vean la lista, tienen acá, es exhaustiva, se acabó. Terminó y listo. Es algo que no existe en el resto del mundo. Tiene que haber un trabajo bueno, un trabajo mucho OSINT, Open Source Intelligence, fuentes abiertas de información, y ahí es donde te voy a hacer, te voy a remarcar, subrayar el trabajo que haces vos desde la revista, por ejemplo. La información, el conocimiento que se aporta ahí es conocimiento que a ustedes en su trabajo diario les sirve, y ver y tratar de poner cada pieza del rompecabezas para ver si tiene sentido. Tengo una mala noticia, no van a tener nunca todas las piezas del rompecabezas, salvo que venga el Banco Central de Uruguay y le diga esta lista de PEPS. Salvo que en algún momento, que no, yo no voy a estar vivo, aparezca la lista de los beneficiarios finales de un registro corporativo mercantil de todas las compañías en el mundo para ver quién es la persona natural o física última dueña de esa compañía. No existe ni va a existir, creo. Pero bueno. Pero te estás tirando el final de la película, le estás diciendo que no existe. Yo les quiero contar, sobre todo a los extranjeros, cómo ha sido la película de los PEPS acá en Colombia. Y a alguien se le ocurrió que había una cosa muy chévere que se llamaba PEPS, y los bancos empezaron a cumplir lo de PEPS como autorregulación, todo eso, y la autoridad dijo, voy a sacar la norma. Y todos estábamos tranquilos porque dijimos, bueno, va a ser lo mismo en la norma internacional. No, le cambiaron la P de política por públicamente. Entonces nos pusieron a conocer los PEPS, no los funcionarios públicos, nos daban ejemplos. El mariachi más conocido del pueblo, Shakira, los jugadores de fútbol. Entonces nos montaron una lista de PEPS imposible. Entonces empezamos a trabajar a montar esa lista de PEPS. Nos dijeron, pero es que ya viene la que les van a dar. Y todos los congresos, ya viene. Hasta que un día yo dije, no, pues me voy a poner a hacer la lista de PEPS. Empecé a hacer la lista de PEPS, no sé qué, y dijeron, ya viene. Nos quitaron lo de públicamente, pero nos pusieron los internacionales, los PEPS internacionales, y ahora nos pusieron los relacionados de los PEPS. Entonces, no solo tenemos que conocer quiénes son los PEPS, que ya es difícil, nos pusieron a conocer quiénes son. Entonces, a ver, yo pienso siempre, hay un PEP que ya lleva 2 años viviendo con la novia, que tiene un hijo, que él no sabe ni siquiera que ella ya tiene derechos, pero yo debería saber que están viviendo juntos y que son pareja. Y además tengo que ver quiénes son sus asociados y con quién tiene empresa. Entonces, nosotros acá estamos remando por saber quiénes son los PEPS, y nosotros tenemos un equipo de personas, quiero decirte, tengo un equipo de personas, de 6 personas todos los días, buscando PEPS, y yo llego a una fiesta y yo no miro nada, sino hay PEPS, le digo al invitado, oiga, hay PEPS,
Y voy, hola, ¿cómo estás? Cuéntame una cosa, no sé qué. ¿Sos PEP? Yo me la paso es buscando PEP, tengo Pero una guarda obsesión que está por el los riesgo PEP. de contagio ahí, ¿eh? Está el riesgo de contagio en esa No, y fiesta. además que vos quiero pases a hacer confesar PEP una cosa, también. fui PEP, Ah, fui PEP. once PEP, always PEP, ¿eh? Ahí Ah, está la clásica. Guarda con sí, esa, sí, ¿eh? sí. Sí. Bueno, tecnología, creo que nos toca hablar, empezamos con PEPs, entonces ahora nos toca hablar de Déjame core. terminar con tecnología solamente, te dejo esto, el tema. Imagínense nosotros o muchos de nosotros que tenemos, en el caso nuestro, casi 50 años de experiencia lidiando, machacando, martillando con el tema, algo de conciencia, algo de experiencia con este tema. Apareció un proveedor de servicios virtuales hace un año, se fondió el bien en Silicon Valley y está comenzando a trabajar. Nunca escuchó en su vida lo que es un programa de cumplimiento, ni un oficial de cumplimiento, ni lavado de dinero, ¿Dónde va a comenzar si encima tampoco tiene la obligación normativa? Porque muchas de estas empresas en muchos de nuestros países todavía no están normados. Está bien que es cierto que hay muchas normas o muchas regulaciones que son malas regulaciones. A veces mejor no tener regulación que tener una mala regulación. Pero de alguna manera con una regulación lo pone sobre la mesa, lo pone sobre el tapete, lo enfoca. Estas compañías o muchas de estas ni siquiera tienen que fijarse qué hacer al respecto. Imagínate el riesgo para un banco cuando no les dice que está operando en este mercado, por ejemplo. Mira, en Colombia nos hemos adelantado muchas cosas. Las fintech. ¿Qué es una fintech? Pues es una empresa que sin tener la licencia normal, apalancado en tecnología, presta servicios financieros. Podría ser una definición. ¿Alguien me dice acá cuál fue la primer gran fintech que conocieron acá en Colombia? A ver, utilizamos el método electrónico, el que grite más duro. ¿Cuál? El aplausómetro. ¿Ustedes no se acuerdan una que entregaba unas tarjetas? DMG. ¿Ah? ¿Cómo era? DMG. DMG. Y no sabíamos ni siquiera que era fintech. Nos adelantamos tanto que no existía la palabra. Pero era una empresa que de la noche a la mañana la gente tenía una tarjetica y tiene todos los elementos de una fintech. Nadie entiende cómo funcionaba, pagaba más intereses que las otras, los señores se volvía gente millonaria de la noche a la mañana. Tuvimos una fintech y yo estuve en reuniones, a mí me tocó la mitad de MG estando en la UIAF y la mitad por fuera de la UIAF. Y me invitaban a reuniones donde la pregunta de las autoridades era, ¿esto es legal o no es legal? ¿Ah? Y los mismos problemas tenemos hoy en día. A mí me llegan hoy en día unos chinos vestidos como artistas de cine todos, no llegan en monopatín de milagro, cada uno viene con su tacita y yo no sé qué, no es mate, pero algo es lo que chupan ahí tan, y me dicen que tiene un negocio y yo empiezo a decir que es ilegal, me dicen, no, es que tú no entiendes, es que vamos a romper todas las reglas del mercado. Yo les digo, sí, y las del Código Penal también. ¿Sí? Vas a empezar por romper las reglas del Código Penal antes del mercado. Y me dicen, no te preocupes, ya conseguí una empresa que me hace el SARLAFT. Ah, ¿te hace el SARLAFT? Sí. Yo me mando mi base de datos y ellos me devuelven el SARLAFT. Ellos creen que el SARLAFT y la vía de diligencia es un documento, es un código, es una cosa que un robot hace. Y así están cayendo muchas empresas. Pero es que si no están reguladas y si no están todavía supervisadas, tiene mucho tiempo para pedir perdón por haber hecho mal las cosas. Permiso no le van a dar, tienen tiempo para pedir perdón. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Lo estamos viendo. Entonces, bueno, poco a poco se van acomodando los melones en el camión mientras va avanzando. Pero mientras se acomodan los melones en el camión, muchas de estas fintech, muchas de estas realmente están trabajando con la intención de ser innovadores y romper la estructura tradicional financiera, que también hay que romperla un poquito. Y otras no, otras también están trabajando desde el lado de la ilegalidad, con muchísimos esquemas o ardides, por ejemplo, Ponzi o piramidales, ¿no? Que ya se ha visto con el caso de Generación Zoe, que tocó también acá en Colombia. Bueno, varios de... Pero ¿tú sabes cuál es la característica de cualquier pirámide? Que lo primero que dicen, esto sí que no es una pirámide. Claro. Es lo primero que dicen. Cuando alguien diga, esto no es una pirámide, alerta, alerta. Bueno, a mí cuando me decís te doy el 8% en dólares mensual, me despierta un poquito de sospecha, ¿viste? Cuando anual están pagando el 1,5%, ¿no? Entonces, bueno, son los primeros... Es que hay una fórmula que dice que a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, cuando estén dando mayor retorno,
es porque están asumiendo más riesgos. Por lo tanto, el día que ustedes no sepan vender lo que están haciendo como gestores de riesgo, dígale, ¿usted qué hace? Yo le doy valor al accionista porque yo le permito buenos retornos con menor riesgo. Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes lo que hacen es disminuyen el riesgo de las organizaciones. Ustedes están permitiendo que sus jefes puedan ir a Estados Unidos cuando se gane una rifa y que no se los lleven. Ese es el valor de ustedes. Ustedes le están abriendo las puertas a la internacionalización, ¿sí? De sus empresas y de manera técnica. ¿Cómo? Eso no es diciéndolo, esto no es un tema de autoayuda acá para sentirnos bien. No, eso es una matriz, unos eventos de riesgo, unos mitigantes costo efectivos. Es todo un proceso para que ustedes realmente permitan que todos hagan negocios y vayan a las convenciones de ventas y se ganen los tiquetes por vender y todas esas cosas. Y ustedes están disminuyendo el riesgo. Ese es su trabajo. Riesgo cero no existe, no va a haber riesgo cero, siempre van a tener algún tipo de riesgo, pero el hecho… Si esto fuera un noticiero estaríamos diciendo, extra, experto internacional acaba de decir que no hay riesgo cero. Autoridades colombianas, tomen nota, no existe el riesgo cero. Son ¿Le muy puedes riesgosos, explicar voy a eso? decirle. ¿Le puedes explicar eso en lenguaje de supervisor o de fiscal o de autoridad? ¿Cómo así que no hay riesgo cero? No, no existe. No, la única forma de que ustedes eliminen el riesgo completo dentro de su organización, bueno, porque van a venir las autoridades, van a venir el inspector, el supervisor a buscar un riesgo cero. Es cerrando las puertas, porque algún tipo de riesgo va a haber. Me viene como anillo al dedo el ejemplo de los criptoactivos. Tenemos todos los bancos que de alguna manera, bueno, están expuestos. En Argentina tienen prohibido abrirle el mercado a los criptoactivos. Bien, no vamos a abrir el mercado a ningún proveedor de servicios activos virtuales, billeteras, exchange, lo que sea. Pero tenemos a Gonzalo Vila, que es una persona natural, lo tenemos una compañía, Infolab, que es una compañía que se dedica a la prevención de lavado de dinero. ¿Qué parte de su negocio es eso? Parte de mi negocio es la consultoría. ¿Pero qué hago? Me gano unos pesos por atrás con criptoactivos, operando 1000 formas. Con algunos regulados, con varios exchanges que están muy bien regulados internacionalmente, y están otros que son moneda de privacidad, están otros que son el famoso peer-to-peer, el intercambio entre pares. Cuando le doy el criptoactivo recibo dinero que no tengo la menor idea de dónde vino, en Colombia, Venezuela, Bolivia, que está prohibido también en Bolivia, en Chile, no me interesa, no me importa, ni le pregunto. Y ese dinero que yo recibo, después lo meto al banco por mi negocio de consultoría. Que facturé, no sé, en Suiza una consultoría. Nunca se enteró el banco de dónde vino ese negocio con criptoactivos. Y está todo involucrado en el mundo de criptoactivos. Imagínate. Sí, eso es cierto. Pues nos quedan 9 minutos para que cerremos esto, según mi reloj, no sé el reloj del público y el reloj de los organizadores, pero para cerrar ya, dijimos que eran 6 los retos. ¿Por qué no cerramos rápido con un par de ideas sobre corrupción? ¿Cuáles son los retos en corrupción? Yendo de atrás para adelante. Bueno, en primer lugar, cuando empezamos a hablar de lavado de dinero en el año, bueno, yo te digo en el año 70, cuando Estados Unidos larga la primera obligación de poner el reporte de operación en efectivo, que sigue siendo el mismo monto, los $10.000. Cuando entra $10.000 o sale $10.000 de un banco, el banco tiene obligación de avisarle al gobierno. Recién en la década de los 90 viene el reporte de operación sospechosa. Era todo lavado de activos. Con el paso del tiempo y esta interoperabilidad que estaban hablando anteriormente, que yo le llamo convergencia, vemos que está el lavado de activos, que es la columna vertebral de los delitos financieros, es un delito económico por antonomasia. Es más, es la propia economía de todos los delitos graves que existen. Pero son 4 patas dentro de los delitos financieros. Lavado de dinero, por supuesto, evasión fiscal, que poco a poco está ganando terreno, fraude con todas sus variantes, sobre todo en el espacio cibernético que está avanzando, y por supuesto corrupción. Por supuesto corrupción. Y lo más importante que te diría corrupción es el avance de la globalización, de la extraterritorialidad de los alcances de corrupción, como por ejemplo la ley
FCPA, anticorrupción de Estados Unidos. Una ley que no importa dónde estés vos, te puede agarrar el Departamento de Justicia de Estados Unidos y meterte preso por haber sobornado a un funcionario público extranjero, es decir, ni siquiera un funcionario público de Estados Unidos, un funcionario público acá en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en donde sea, te meten preso o te abren una causa penal en Estados Unidos. Está tomando espacio, está tomando fuerza el tema de corrupción. Lo que yo creo que en nuestros países todavía está tibio, están saliendo varias leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Argentina, en Chile la principal, en México, pero todavía no avanza con la fuerza que a uno le gustaría y trabajando en tándem con la ley antilavado. Creo que es fundamental. Pero por lo menos muchas compañías ya están tomando conciencia, ya están instaurando los clásicos programas de integridad, que serían muy parecidos a los programas de cumplimiento que tienen los sujetos obligados, con las clásicas patas, sobre todo la pata de capacitación. Y la pata de capacitación con los riesgos que vienen de sanciones, sean pecuniarias, sean sanciones administrativas, sean sanciones penales, para las personas que incurren en el delito de corrupción. Pero creo que todavía falta. No sé cómo está la situación hoy en día acá en Colombia. No, yo creo que diste como 5 o 6 temas importantes para resaltar sobre eso, pero yo creo que la corrupción es un problema muy complejo y tiene muchas diferencias con el tema del lavado de activos. Ahorita tuve que revisar todos los temas de anticorrupción y los casos y todo eso para un curso que empezamos mañana virtual sobre anticorrupción, y es que además le cambiamos el nombre. Hay personas que lo llaman anticorrupción, otras personas lo llaman integridad, otras personas lo llaman transparencia. Entonces son una cantidad, cuando uno no sabe algo bien, como que le pone varios nombrecitos al lado y como que no sabe. Entonces tenemos todavía un tema que no está bien decantado. Entonces, por ejemplo, decimos que la transparencia, sí, la transparencia es buena, pero no quiere decir que donde no hay transparencia siempre haya corrupción. Entonces, es realmente un programa de transparencia. ¿integridad de quién? ¿Sí? ¿Cómo hace uno para trabajar en mercados que no son íntegros? Acá el problema que tenemos en Colombia es que salimos aquí a buscar ciertas cosas y no logramos que nos las vendan de manera legal. Hay ciertos productos que todos son sin factura. Entonces, ¿cómo hacer para estar en ciertos lugares de Colombia? Entonces, es un reto muy complejo. Yo diría que para concluir desde mi punto de vista hay que sacar este problema hay que ser muy sólidos en lo académico, entender muy bien los modelos de riesgo, las leyes, todo eso, pero hay que llevarlo a la práctica, a lo difícil que es mover organizaciones en entornos tan complejos. Por eso creo que el reto en negocios responsables y seguros y todo eso, es que si el esfuerzo no es de todo el país, de subir el nivel, nos queda muy difícil hacerlo solos. Entonces, yo celebro estas iniciativas, sobre todo porque es un día en que todo el país piensa, todos pensamos en integridad, empezamos en negocios responsables y nos hace más fácil nuestro trabajo, porque es que podemos hacer mucho, pero solos no podemos. Bueno, si me permitís, hoy escuché 2 conceptos, 2 palabras que siempre han estado en la capacitación que damos, está en los manuales de entrenamiento, de capacitación nuestra, seguramente en el curso de corrupción que vas a dar, pero que no caen de lleno, o por lo menos no se toma conciencia de la importancia de normalizar, por ejemplo, el tema del cabildeo, el tema del lobismo. El lobismo internacional es un tema de gran preocupación. Hay muchos recursos apoyando ese lobismo, muchos recursos. Y se crea la cartelización de las obras públicas, por ejemplo, la licitación en obras públicas. 2 elementos que le quitan absoluta transparencia a la posibilidad de eliminar la corrupción, por ejemplo, a nivel general. Eliminarla totalmente no lo vamos a eliminar, de la misma forma que no vamos a eliminar el delito financiero, de la misma forma que va a seguir habiendo delincuentes, pero ponemos transparencia, ponemos el tema sobre la mesa. Sí, sí. Entonces, finalmente yo creo que este es un tema de hacer todo lo posible por evitar el lavado de activos y todos los delitos, todas las siglas, hacer todo lo posible. Si no logramos evitarlo, hacer todo lo posible por detectarlo, ¿sí? Porque fíjense que cuando tenemos una operación sospechosa, ya perdimos, ¿sí? Los malos 1, ¿sí? Colombia 0. Con el ROS estamos tratando de empatar, pero no estamos ganando el partido porque ya hubo lavado. Y si no logramos detectarlo, ahí sí es colaborar con las autoridades
de muchas formas, como denunciando y otras cosas, para que la sociedad logre. Oye, ahorita, después de este evento, nos vamos a comer empanadas porque estuvo muy interesante la charla. Definitivamente, pero Muchas no, gracias. sí, pero no quiero terminar con el delito financiero porque nos quedamos sin trabajo. Exactamente. Así que, no, absolutamente. Llevo 25 años comiendo de esto, no quiero. No te preocupes, aparecerán nuevos apellidos para compliance. Pues no, yo te agradezco muchísimo por venir a Colombia, por compartir esto con nosotros, por estas charlas y estas conversaciones que continúan. Y de nuevo, agradecerles a ustedes porque esos reportes, esos papelitos, lo que hacen todos los días, estoy seguro que sin que ustedes lo sepan, han salvado vidas y han ayudado a muchas personas y lo van a seguir haciendo. Vale la pena perseverar en este tema. Muchas gracias.